Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en una segunda parte de ejemplos y explicación de preguntas para la asignatura Educación Cívica Bachillerato por Madurez. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a dar inicio a la lectura y explicación de la primera de estas preguntas. Dice la número 13, lea la siguiente información. Ideología política del anarquismo. Limitaciones, es decir, restricciones, quiere decir, busca la libertad absoluta. Se opone a cualquier organización del Estado al considerar que ejerce opresión y dominación sobre las personas. Entonces, la particularidad del anarquismo es esa, que busca la eliminación de toda autoridad, no solo del Estado, sino de cualquier autoridad, parte religiosa, cualquier institución, no cree que sean necesarias, las considera nocivas. Entonces, vamos a buscar alguna característica que nos permita comprender y completar como una limitación del anarquismo. Entonces vamos a leer la la pregunta 13 en estamos. ¿Cuál limitación completa correctamente el esquema anterior? Entonces la opción A, defiende la existencia de las monarquías como forma de gobierno, donde los reyes, al tener poder emanado de Dios, tienen más capacidad para gobernar y dirigir. En este caso, no creen en ninguna autoridad, mucho menos en las monarquías como forma de gobierno, entonces no, no es esa la respuesta correcta. La descartamos. Vamos a la opción B. Plantea la creación de un gran Estado mundial. Bueno, que dijimos antes es que está en contra de los estados, entonces no van a promover la creación de un gran Estado mundial con leyes que les permitan a las personas gobernarse de manera global, unificando sus intereses y necesidades. Tampoco. La opción B no es correcta y la opción D propone la creación de varias instituciones gubernamentales y un Estado fuerte que organice y administre la vida de las personas. Tampoco. Vea que se habla de creación de varias instituciones gubernamentales. Va en contra de todas las autoridades, en este caso las instituciones gubernamentales también. Entonces descartamos la opción D y debería ser la limitación la opción C. Rechaza la estructura del Estado, sí, de la Iglesia y de las instituciones de gobierno al considerarlas nocivas porque limitan el ideal de libertad de las personas. La opción C, sí, sería la correcta que nos permite completar el espacio como una limitación del anarquismo. Seleccionamos la opción C y la enviamos. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 14. Corresponde a una selección de diferentes problemas o temas que las autoridades de gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación les dan prioridad. ¿Qué quiere decir prioridad? Que los ponen como principales, como número uno, como lo básico y fundamental que debe ser resuelto en un momento determinado. El texto anterior hace referencia al concepto del régimen político costarricense denominado cultura política, gobernabilidad, deliberación o agenda política. En este caso, no es cultura política porque la cultura política hace referencia a un conjunto de orientaciones hacia las instituciones, entre otras cosas, y, por ejemplo, dan pautas y límites a la ciudadanía de cómo actuar, etcétera, igual a los políticos. Entonces, no tiene que ver con cultura política, tampoco con gobernabilidad ni deliberación. Deliberación sí, seguramente lo vamos a ver más adelante en otras preguntas. Deliberación implica integrar, reflexionar, analizar. Agenda política. Esa es la palabra, el término, concepto pertinente, porque es una selección de temas, de problemas que diferentes actores sociales que conviven en un determinado espacio geográfico le brindan como número uno para resolver. Por ejemplo, ahorita se habla de un tema que es la seguridad ciudadana, que debe ser resuelto, que debe ser abordado de distintos ámbitos, con distintas reformas, leyes, etcétera, para que pueda, en este caso, brindar mayor
tranquilidad a la ciudadanía. Entonces, la opción D sería la respuesta adecuada, pertinente en este caso, agenda política. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Recuerden que el sistema está programado con la respuesta correcta y nos lo va a indicar. Muy bien. Vamos a continuar a la pregunta número 15. Dice que comprende el conjunto de actividades, procesos y técnicas en los que la población interviene para los asuntos públicos que la afectan. Texto anterior hace referencia al concepto del régimen político costarricense denominado proceso de disertación civil, participación, cultura política, comunicación política. En este caso, la opción C, cultura política, aunque sí se menciona como un conjunto, pero de orientaciones y que implica actividades a realizar y que entre las que se pueden enumerar pautas que se brindan a los políticos, a los ciudadanos, de cómo actuar, etcétera. En este caso en particular, porque acá se menciona al final que la población interviene, cuando la población interviene, la población está participando. La población participa para asuntos públicos que la afectan, entonces busca una participación porque eso es algo que la está afectando. Estamos hablando de participación, no de comunicación política y tampoco ya habíamos descartado proceso de disertación civil. La seleccionamos, la opción B, y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar a la pregunta 16. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en la asignatura de educación cívica o también en estudios sociales, en el canal hay disponible varias opciones para estudiar y para prepararse de una muy buena manera al examen. Entre ellas, un resumen en PDF, un curso que ustedes pueden adquirir. Si gustan hacerlo, acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gusta adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse de una muy buena manera al examen. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 16. Dícele el siguiente texto. Es el conjunto de derechos y responsabilidades de las personas pertenecientes a una sociedad, lo cual está relacionado con la capacidad de incidir en las decisiones colectivas y con la posibilidad de elección en puestos públicos. Entonces, esta definición desde el inicio, cuando habla de derechos y de responsabilidades de las personas, también cuando está relacionado con la capacidad de incidir en las decisiones de los grupos, de la colectividad, y sobre todo acá al final que hace referencia a la posibilidad de elección en puestos públicos, recordar que esto en particular, la posibilidad de elección en puestos públicos, hace referencia a una edad mínima que es, por ejemplo, 18 años. Depende si es para diputado, la edad mínima es de 21, para presidente 30, para magistrado 35, pero en este caso en particular estamos haciendo referencia a la definición de ciudadanía, no de comunicación social, no de sistema político y tampoco de libertad, sí de ciudadanía. Vean que hay particularidades que nos permiten afirmar que la definición correcta en este caso es la de ciudadanía. Hay particularidades dentro del texto que nosotros tenemos que identificar para dar con la respuesta correcta, que en este caso es ciudadanía. La seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar a la pregunta 17. Seguimos con otro concepto. Dice la siguiente información, se utiliza para describir que el cambio se debe generar en incrementos pequeños o discretos, es decir, en pasos continuos que se dirigen a buscar beneficios para la sociedad a largo plazo. Entonces, texto anterior se establecen aspectos de cuál término. Recordar que cuando hablamos de cambios, de pequeños incrementos que tienen que ser discretos para que no sean vertiginosos, no sean que cambien totalmente el rumbo de algo, estamos hablando de gradualismo. Hacer las cosas pausadamente, cambios pequeños, modificaciones pequeñas, variaciones pequeñas, para de esa manera se pueda ir haciendo el cambio, la modificación. Es gradualismo,
no es legitimidad, no es agente socializador y no es responsabilidad social. Sí es gradualismo la respuesta correcta. Entonces, igual acá, al igual que hemos hecho en los anteriores, acá las palabras claves nos permiten identificar que la respuesta es gradualismo. Muy bien, vamos a continuar. Dice, de acuerdo con la constitución política vigente en Costa Rica, recuerden que la del año 1949, una de las funciones, una de las funciones que corresponde al Poder Judicial consiste en que ejerce el mando supremo de la seguridad nacional y de la fuerza pública. No, recordar que este mando supremo de la seguridad nacional y de la fuerza pública le corresponde al presidente y a su ministro, en este caso de seguridad pública, pero no le corresponde al Poder Judicial. Entonces la opción A la descartamos. ¿Hay alguna variación, sobre todo cuando se acerca el proceso de elecciones, que el mando de la fuerza pública pasa a manos de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones? Esa particularidad sí hay que anotarla, pero en este caso en particular, la opción A no, no es una función del Poder Judicial. Sanciona y promulga las leyes, las ejecuta y vela por su exacto cumplimiento. Tampoco, tampoco es una función del Poder Judicial. En este caso es de el Poder Ejecutivo, del presidente y sus ministros. La opción D tiene la potestad de nombrar a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la institución que se encarga, en este caso a nivel del país, para nombrar a los magistrados, tanto propietarios como suplentes, de la Corte Suprema de Justicia es la Asamblea Legislativa. Para un periodo de 8 años se pueden reelegir los y las magistradas, pero no es oportuno ni pertinente decir que esa es la función del Poder Judicial porque es una función de la Asamblea Legislativa. Y por tanto, la opción C, si es la respuesta correcta, vamos a leerla, vamos a confirmar. Dice conocer las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso administrativas, así está establecido en la Constitución Política, y es una función del Poder Judicial en Costa Rica. Muy bien. Seleccionamos la opción C y enviamos. Vamos a continuar. Antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de educación cívica o bien de estudios sociales, bachillerato por madurez, en el canal hay disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera, para estudiar y prepararse de una muy buena manera, entre ellas un resumen en PDF, así como un curso que ustedes pueden adquirir acá abajo en la descripción del video, que da el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a la pregunta 19. Dice: la Contraloría General de la República es una dependencia del Poder Legislativo de Costa Rica, que tiene entre sus funciones la de, ¿ok? Entonces, recordar que en este caso los poderes de la República tienen dependencias. Entre ellas, por ejemplo, el Poder Legislativo, que está integrado por la Asamblea Legislativa, tiene dos dependencias. Una es la Defensoría de los Habitantes y otra la Contraloría, perdón, General de la República, que es el caso en particular. Entonces nos están preguntando por una función de la Contraloría. Dice que autorizar la concesión de licitaciones y de obras públicas. La opción B, velar para que el funcionamiento del sector público se ajuste al Estado social de derecho. La opción C, atender y conocer las querellas presentadas por los ciudadanos por algún delito. Y aprobar e improbar los impuestos de las municipalidades o gobiernos locales. En este caso, eh, la Contraloría General de la República, que es una institución que se creó en el país después de la Guerra Civil del 48, específicamente con el establecimiento de la nueva Constitución Política en 1949, y que se le pone una función muy clara, que ahorita en la explicación de la pregunta lo vamos a ver. Una función clara de velar porque el presupuesto, los gastos
de las instituciones del Estado, de los distintos actores públicos, se ajuste a lo correcto, a lo que corresponde. Y tiene una serie de funciones. Entre esas funciones está aprobar o improbar algunos impuestos de las municipalidades o gobiernos locales, algunos presupuestos, perdón, de diferentes instituciones públicas, atender, en este caso, algunas particularidades. En este caso, en particular, las opciones de respuesta no están del todo claras. Vamos a hacer una descripción de algunas y al final también tenemos una explicación. Al final, cuando enviamos la respuesta. Velar para que el funcionamiento del sector público se ajuste al Estado social de derecho, más que velar para que el funcionamiento es el uso correcto del presupuesto, de los gastos públicos, del dinero de las y los contribuyentes costarricenses. Entonces, la opción A no es del todo clara para poder elegirla. Atender y conocer las querellas presentadas por los ciudadanos por algún delito, ¿no? Esa no es necesariamente una tarea de la Contraloría General de la República. Aprobar e improbar los impuestos de las municipalidades o gobiernos locales. Bueno, acá lo que se aprueba de las municipalidades son el presupuesto, no los impuestos. Los impuestos, sobre todo, es una función de la Asamblea Legislativa, el aprobar nuevos impuestos o improbar, no de la Contraloría. La Contraloría para las municipalidades o gobiernos locales sí aprueba su presupuesto. Hay que tener en claro eso. Y autorizar la concesión de licitaciones y de obras públicas, sí, hace una revisión. Hay un nombre en particular que tiene refrendo de los contratos, que lo revisa, que hace un análisis la Contraloría para que ese contrato se ejecute de una manera correcta, de manera transparente, que se haya hecho todo el proceso de manera adecuada. Eso sí sería. Pues vamos a elegir la opción C, pero como indicamos, en particular vamos a hacer un análisis acá en la explicación que tenemos, ¿verdad? Acá. En este caso hay que recordar que la Contraloría General de la República es una institución que se encarga de vigilar el uso de los recursos públicos que utilizan las instituciones del Estado. Para el caso de la respuesta, es importante indicar que la Contraloría General de la República aprueba algunos presupuestos. ¿Cuáles? De empresas públicas como el ICI y Recope, de fondos públicos que administran privados, de instituciones autónomas como las universidades y la Caja Costarricense, del Seguro Social, así como las municipalidades. Vean que aprueba su presupuesto, así como una revisión de contratos. El, esta revisión de contratos, que recibe el nombre de referendo, es el análisis que se hace a los contratos que las instituciones públicas firman con las empresas y las personas que les venden productos y servicios para verificar que se ajusten a lo que establece la ley. Entonces, muy bien, vamos a enviar, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 20. Dice: en Costa Rica, las municipalidades representan, perdón, a los gobiernos locales base del sistema democrático. Una de las funciones que desempeñan es la D: aprobar las tasas e impuestos de todos los servicios públicos que se brindan en el cantón. La opción B: limitar la participación de los vecinos del cantón en los procesos electorales. No, más bien tienen que incentivar la participación de los vecinos, no limitarla. Limitarla quiere decir restringirla, no promoverla. Entonces no es correcto. La opción C: administrar y atender los servicios e intereses cantonales. Sí, esa es una de las funciones. Brindar soluciones integrales a todos los problemas socioeconómicos que afectan a la ciudadanía. En este caso, en particular, recordar que los gobiernos locales son lo más cercano de cada uno de nosotros como ciudadanos costarricenses o como habitantes de Costa Rica que vivimos en un determinado espacio geográfico, un distrito, una comunidad, en un barrio y que pertenecen a un cantón de Costa Rica. Todos los cantones que tienen como autoridad política de las municipalidades, como forma de gobierno de las municipalidades, en este caso, tienen un consejo municipal y tienen diferentes autoridades. Esas autoridades, su función principal
es la que seleccionamos ya, administrar y atender los servicios e intereses cantonales, pero la opción de brindar soluciones integrales a todos los problemas socioeconómicos que afectan a la ciudadanía tampoco es del todo clara porque, bueno, esta es una tarea de diferentes actores sociales, entre ellos el gobierno, la Asamblea Legislativa, entre otros, y no solamente las municipalidades. Entonces, la más pertinente y que sí es una función clara a las municipalidades es administrar y atender los servicios e intereses cantonales. ¿Por qué lo de las tasas e impuestos no? Porque lo vimos en la pregunta anterior. Corresponden a la Asamblea Legislativa la aprobación de estos impuestos, aprobar o improbar impuestos municipales. No, no les corresponde a las municipalidades hacerlo. Ellos sí pueden proponerlo, obviamente. Bueno, queremos tanto para este, queremos cobrar por este servicio, etcétera, pero la Asamblea Legislativa es la que lo aprueba. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta 21. Dice la abolición del ejército en Costa Rica el 1 de diciembre de 1948 fue de gran trascendencia porque fortaleció la utilización de la resolución pacífica de conflictos a nivel internacional. La opción B permitió el resurgimiento de la institucionalidad militar como mecanismo de defensa ante cualquier invasión extranjera. La opción C contribuyó en la erradicación de los índices de violencia en todo el territorio nacional. Y la opción D condujo al país al progreso social, la práctica del consenso electoral, la paz y la democracia. Entonces, bueno, sí, una decisión clave de gran trascendencia para Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y así está establecido en el artículo número 12 de la Constitución Política vigente en el país. Y esa gran trascendencia es multifactorial porque desde el plano político, en el momento en que se decreta la abolición del ejército, bueno, viene la época de la Guerra Fría, que fue una época muy convulsa para América Latina, y en este caso, las fuerzas militares en muchos estados, en muchos países latinoamericanos dieron golpes de estado, es decir, limitaron la democracia, restringieron las libertades, los derechos humanos de parte importante de la población, y bueno, eso fue una gran trascendencia que Costa Rica no tenía para no sufrir un golpe de Estado. Entonces, dio estabilidad política en el plano social, en el plano cultural, en el plano educativo. También hay un gran impacto porque el presupuesto que se debería gastar en armas, en soldados, en militares, etcétera, bueno, se invierte en salud, en educación, entre otros aspectos. Entonces, la opción A, ¿por qué no? Fortaleció la utilización de la resolución pacífica de conflictos a nivel internacional, porque no tiene nada que ver con la trascendencia de la abolición del ejército, porque básicamente muy pocos países a nivel mundial, junto a Panamá, Costa Rica y Panamá, que no tienen ejército, pero prácticamente todos los demás países del mundo tienen ejército. Bueno, en el día de hoy existen conflictos y no necesariamente se utiliza la resolución pacífica. Permitió el resurgimiento de la institucionalidad militar como mecanismo de defensa ante cualquier invasión extranjera, ¿no? No, no está ese resurgimiento de la institucionalidad militar, sí claramente está establecido en el artículo 12, que en caso de una invasión extranjera sí se va a hacer un llamado a los y las costarricenses para defender a la nación, pero no, no hay ese resurgimiento de la institucionalidad militar como tal. Entonces la opción B no es pertinente. La opción C contribuyó en la erradicación de en los índices de violencia en todo el territorio nacional. Cuando habla de erradicar, quiere decir de eliminar, de quitar totalmente. Bueno, y nosotros supimos, lo conocemos, lo conocimos, que el 2022 fue un año muy violento, el 2023 rompió récord en cuanto a homicidios, entonces sabemos que los índices de violencia no están erradicados, sino que más bien tienen un crecimiento exponencial y que llaman a las autoridades, a la sociedad civil y a las diferentes instituciones a tomar parte para poder encontrar una solución integral a ese problema. Entonces la opción C, no. Y la opción D, sí, condujo al país al progreso social, la práctica del consenso electoral, la paz y la democracia. Esa es la gran trascendencia de la abolición del ejército. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar a la pregunta 22. Dice, el valor de la cultura política costarricense que incentiva la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y
económico y que consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo. Se denomina inequidad, tolerancia, libertad o equidad. En este caso no es inequidad porque no es un valor, lo contrario. Entonces, tendría que ser los únicos tres valores que hay acá son libertad, equidad y tolerancia. Tolerancia quiere decir la capacidad para convivir con los demás, respetarnos a pesar de criterios distintos, por ejemplo. Entonces, tampoco tiene que ver. Vean que marcamos en negrita lo clave, lo importante, incentiva la igualdad hacia la creación de oportunidades. Estamos hablando de equidad. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 23. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en educación cívica o bien en estudios sociales, en el canal hay disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera. Para estudiar, para prepararse de una muy buena manera. Entre ellas, un resumen en PDF, un curso que ustedes pueden adquirir. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Muy bien, vamos a la pregunta 23. Dice el siguiente texto, este valor se relaciona con la ausencia de conflictos bélicos. Ya es clave eso para poder identificar. Y la presencia de relaciones armoniosas. ¿Cuál valor de la cultura política de Costa Rica se refiere en el texto anterior? Entonces vean que la clave ahí es la ausencia de conflictos bélicos. Por tanto, estamos hablando de la paz, no de la tolerancia, no de la libertad y no de la honestidad. Sí, de la paz. Muy bien. Seleccionamos y enviamos y vamos a la pregunta 24 y última de esta segunda parte del examen y su explicación en video. Dice practicar cotidianamente el respeto de las opiniones, creencias, costumbres y formas de pensar de las otras personas. Es decir, respetar la diversidad en la sociedad son aspectos que fomentan y definen cuál valor. El valor T, la inequidad, que ya dijimos que no es un valor, la tolerancia, la lealtad o la moralidad. Vean que en este caso estamos haciendo referencia a la diversidad de opiniones. Entonces, yo puedo tener una creencia, una costumbre que es diferente a la de mi vecino, que es diferente a la de un compañero de trabajo, que es diferente a la de un compañero de, el aula en el centro educativo, etcétera. Pero eso no quiere decir que no sean válidas ambas, que no sean respetar, que no se deban tolerar. Es clave la tolerancia en la sociedad. Entonces, la opción B sería la respuesta pertinente en este caso. La seleccionamos y la enviamos. Y de esa manera estamos llegando al final de esta segunda parte del examen y su explicación, sus preguntas, su explicación. Estamos llegando de esta manera al final. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Saludos.